A continuación, escucharemos la presentación DOACS en población pediátrica, ¿Dónde estamos hoy?, a cargo del doctor David Verón, que es médico hematólogo pediatra del Hospital Austral. Bueno, muchas gracias por la invitación al grupo de trabajo en cardiología del CAT y particularmente a María Esther por la invitación. Bueno, la idea es hablar de dónde estamos con los DOACs en pediatría. Me voy a tomar la licencia de brevemente tratar de introducir de qué hablamos de trombosis cuando estamos frente a pacientes pediátricos para luego sí tratar de ver qué sentido y dónde estamos con los DOACs en la población pediátrica. La patología tromboembólica venosa en pediatría tiene una distinta epidemiología a la de los pacientes adultos, una distinta localización anatómica y una distinta forma de presentación clínica. Generalmente son muchos menos casos que los que se ven en adultos, ocurre en la mayoría en pacientes hospitalizados, críticos, relacionados ya sea a sus condiciones clínicas o a los tratamientos que reciben. Su incidencia está en franco aumento y esto se ve sobre todo en los hospitales de más alta complejidad. A mayor complejidad de tratamiento y sobrevida de patologías amenazantes para la vida, mayor incidencia de trombosis se ve. Dentro de los factores de riesgo más importantes para la trombosis en pediatría está la edad. Hay dos picos bimodales, uno son los neonatos y el otro son los adolescentes. La presencia del catéter, de las vías arteriales, los pacientes hospitalizados de manera prolongada, los pacientes en asistencia respiratoria mecánica y los que están internados en unidades de cuidados intensivos, ya sean neonatales o pediátricos. Respecto de las condiciones de los pacientes, las cardiopatías congénitas, las patologías oncológicas, las patologías inflamatorias crónicas, el trauma, la cirugía y algunas medicaciones, ya sea como agentes biológicos para algunas enfermedades inflamatorias o incluso algunos agentes antineoplásicos aumentan el riesgo de trombosis. En los adolescentes empiezan a jugar algunos factores hormonales que los hacen pacientes más parecidos a los adultos y en ellos la inmovilización tiene un lugar y en ellos también es el grupo en general donde aparece la trombosis no provocada sin un agente gatillo o desencadenante que puede estar asociado a trombofilia y a veces no la encontramos. Esto nos lleva a tener consideraciones especiales en esta población, la diferente epidemiología con un sistema de coagulación dinámico, con una farmacodinámica particular, limitan que la posibilidad de que nosotros nos basemos en que las pruebas de eficacia y seguridad de los anticoagulantes utilizados en adultos sean exactamente homologadas a la población pediátrica. La verdad que su uso se ha difundido y los hemos utilizado, pero la verdad que ninguna de las medicaciones que disponemos para anticoagular a un paciente con trombosis en pediatría se ensayaron previamente en pediatría o se fabricaron desde la industria para los pacientes pediátricos. A diferentes edades, la captación, la absorción, la metabolización y la eliminación del fármaco afectan de distinta manera la farmacocinética de los anticoagulantes. Esto hace que la diferencia fundamental de los pacientes a la hora de requerir una dosis en particular dependa más de su edad que de su peso, a diferencia del adulto. Es decir, que los ensayos de drogas anticoagulantes en pediatría deberían ser estratificados por distintos grupos de edad donde cambia notablemente la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos. De esta manera, las dosis no son proporcionales al peso de los adultos y es importante que haya estudios dedicados entonces a la búsqueda de dosis en todos los grupos de edad pediátrica y que el riesgo de sangrado también es diferente en niños. Hay poblaciones que son de altísimo riesgo de sangrado como producto de su edad, como los prematuros, por ejemplo, o a través de enfermedades subyacentes o directamente los niños que aprenden a caminar o son muy activos o que a veces debido a alguna patología tienen dificultades para deambular con total seguridad. Respecto de las indicaciones de anticoagulación en pediatría, hay algunas que son bastante claras, sin duda que la enfermedad tromboembólica venosa
es sin duda una indicación dentro de las trombosis venosas, la trombosis senovenosa a nivel cerebral, la trombosis cardíaca, la trombosis arterial o el stroke isquémico. Y hay otro grupo de situaciones que podríamos hablar si deberían tener la indicación para prevenir, y esto ya es un poco más discutido. Respecto de la enfermedad tromboembólica venosa, como dijimos, hay una distinta localización en la población pediátrica respecto de los pacientes adultos, lo que también podría llegar a afectar cuál es la respuesta a la terapia anticoagulante asumida tal cual uno la traslada desde la población de adultos. La cardiopatía, sin duda, y el tipo de cardiopatías que vemos en pediatría son distintas y sin duda es un escenario en el que tenemos que prevenir y tratar trombosis. Hay comorbilidades muy intrínsecas a esta población, como dijimos, la prematurez, lo que va a determinar fundamentalmente la elección del tratamiento y el riesgo de sangrado y la gran cantidad de interacciones que se dan en esta población. Respecto de las trombosis asintomáticas, la indicación de tratar o no tratar se va a dar fundamentalmente según la localización y el riesgo de complicaciones de esa trombosis en ese niño que, como un hallazgo, uno encuentra una trombosis que es totalmente asintomática. Y respecto de la duración, hay distintos periodos de tratamiento, pero últimamente un estudio muy importante, el KISS-DOTS, nos permite saber que para aquellos pacientes que tuvieron un evento tromboembólico provocado con un gatillo que ya se ha removido del historial clínico del paciente, un tratamiento puede ser tan corto como de 6 semanas. Respecto de la prevención de la trombosis, como dijimos, no es un escenario muy resuelto en pediatría, pero sin duda que la creciente incidencia de trombosis en los centros de más alta complejidad implican repensar una estrategia de prevención para este problema que realmente empieza a ser muy alto y muy frecuente en estos centros. Respecto de prevención, el escenario de los pacientes con cardiopatías complejas es un escenario donde cada vez hay más experiencia y últimamente este estudio, el Trombotect, que fue publicado con 954 niños con leucemia linfoblástica aguda que reciben asparaginasa y que tienen catéter, ha demostrado un claro beneficio con heparina de bajo peso molecular. Igual es un estudio que sigue siendo discutido, pero que en un buen diseño, la verdad que logró prevenir muchos eventos asociados a catéter, sobre todo. ¿Y cuáles son los desafíos? Fíjense, este es el pastillero de Lorenzo. Lorenzo es real, tiene 5 años, es un paciente con una cardiopatía compleja, operado de una cirugía de Fontan-Kreutzer, es decir, que tiene un bypass total. Fíjense lo que es su pastillero, esto es real. Fíjense, por ejemplo, toma 12,5 miligramos de sildenafil, es decir, que la pastilla de 50 miligramos la parte en 4. No viene ni siquiera ranurada. Lo mismo con el acenocumarol, el carvedilol, el Bosentan. Digamos, la verdad que uno admira muchísimo a los padres que garantizan la adherencia a estos tratamientos y que no se confunden. Pero realmente, fíjense que todas esas medicaciones no han tenido ensayos pediátricos que los respalden ni formulaciones. Y la verdad es que pues, se utilizan y permiten la sobrevida de estos pacientes que son realmente muy complejos. Dentro de los desafíos que tenemos en pediatría, de las drogas que disponemos hoy, la heparina no fraccionada tiene un cofactor importante que es la antitrombina 3, que sabemos que en pacientes neonatos y en pacientes críticos generalmente está disminuida y requiere aparte aportarla para heparinizar bien al paciente. Los concentrados de AT3 no están disponibles en todos los centros y aparte también tienen su costo. Respecto de la heparina no fraccionada, la farmacocinética y farmacodinámica en pediatría es totalmente impredecible. Las dosis que generalmente utilizamos de carga o mantenimiento en tromboembolismo pulmonar son dosis que totalmente cambian en un paciente pediátrico o en un paciente incluso intra-ECMO, por ejemplo, uno puede ver dosis totalmente distintas a las que uno podría pensar en adultos. Hay una pobre correlación entre dosis y anticoagulación en general de estas medicaciones. Obviamente que la heparina no fraccionada en pacientes extremadamente lábiles es de elección porque tiene antídoto, por su corta vida media, pero tiene estas dificultades. Respecto de la heparina de bajo peso molecular,
sí tiene una farmacocinética y una farmacodinámica más predecible. Respecto de los antivitamina K, hasta hace poco era el único anticoagulante vía oral del cual disponíamos con un largo on y offset y con múltiples interacciones en los niños, prácticamente imposibles de utilizar en el primer mes de vida, donde tantas interacciones con las fórmulas que contienen vitamina K en los pacientes, que es muy difícil tenerlo anticoagulado en rango, por lo que los pacientes esos tienen que estar prácticamente heparinizados en el periodo neonatal, que es un periodo donde es uno de los picos de incidencia de trombosis. Dentro de los desafíos para la población pediátrica tiene que ver con las condiciones graves, los alimentos, las drogas, esta diferencia de edades que nosotros establecimos y las comorbilidades que hacen que muchas veces estas drogas no sean no nos den el mejor escenario, y sobre todo la necesidad de monitoreo de los pacientes. Y sobre todo esto, ¿no? Recordando este pastillero de Lorenzo, no hay presentación para pacientes pediátricos. Cuando uno mira los DOACs, estamos hablando de medicaciones que son inhibidores específicos, que no tienen cofactor, a diferencia de los fármacos que recién habíamos visto que utilizamos en pediatría y que vienen de la experiencia de adultos, se administran por vía oral, tienen una farmacocinética más predecible, no dependen de antitrombina 3, tienen una baja interacción con los alimentos, tienen una baja interacción con otras drogas, no requieren de monitoreo en general, tienen una amplia indicación terapéutica. El Comité de Estandarización de la ICTH llamó hace poco a nivel pediátrico de que los nuevos anticoagulantes desarrollen experiencia en pediatría y que los fabriquen con una presentación apropiada para esta edad. Y en el año 2021 la FDA, junto con otros países de América Latina y Europa, aprueban a rivaroxaban y dabigatran en la población pediátrica por primera vez. Por lo que uno piensa y mira todo este perfil de estos fármacos y dice, parecen que hubieran estado pensados para pediatría, ¿sí? Y de hecho, precisamente cuando uno mira los ensayos en los distintos escenarios, ya sea prevención de tromboembolismo pulmonar, prevención de trombosis arterial o tratamiento de tromboembolismo, hay drogas como dijimos, rivaroxaban y dabigatran, que ya cuentan con aprobaciones en distintos escenarios, rivaroxaban y dabigatran para el tratamiento de la trombosis venosa y los cuadros embólicos, en tanto que rivaroxaban se suma a la aprobación para prevenir la trombosis en los pacientes después de una cirugía de Fontan-Kreutzer, en tanto que apixaban y edoxaban están con varios ensayos en marcha. Respecto del rivaroxaban, luego de haber hecho estudios fase 1 y fase 2 con distintas dosis, sobre todo por edad, como habíamos dicho, ese concepto importante. El estudio más importante quizás fue el estudio pivotal fase 3. Todos los ensayos de rivaroxaban en pediatría se llamaron ensayos Einstein, que fue un ensayo controlado, aleatorizado y abierto que comparó rivaroxaban versus la anticoagulación que forma parte del standard of care, con heparina no fraccionada, heparina de bajo peso, fondaparinux o antivitamina K en una proporción 2:1 en 500 niños de 0 a 18 años con un episodio de enfermedad tromboembólica venosa aguda y confirmada. El periodo de tratamiento principal fue de 3 meses, pero se permitió 1 mes para niños menores de 2 años con una trombosis asociada a catéter. Los que no habían recibido anticoagulación a largo plazo los que necesitaban anticoagulación a largo plazo podían recibir el tratamiento del estudio por hasta 12 meses. Hubo un 25% de los eventos relacionados a catéter, 23% fueron trombosis senovenosas y 51% fueron otros eventos no relacionados a catéteres. La enfermedad tromboembólica ocurrió, volvió a suceder, recurrió en el 1.2% de los pacientes que recibieron rivaroxaban, en tanto que en el 3% de los pacientes que habían recibido la terapia que forma parte del estándar de cuidado. Y la resolución completa de la trombosis fue significativamente más frecuente en el grupo rivaroxaban, con una resolución completa en el 38% de los casos, respecto de la rama del grupo de estándar de cuidado, en el 26% de los casos hubo resolución completa. El sangrado clínicamente relevante ocurrió en el 3% de los pacientes tratados con rivaroxaban, todos no importantes,
y en el 1.9% de los pacientes que recibieron las terapias habituales, uno de ellos fue no importante y 2 realmente fueron severos. Las tasas de los resultados, la eficacia y la seguridad relativa del rivaroxaban frente a lo que se consideraba el estándar de cuidado hasta entonces en niños fue consistente con la observada en pacientes adultos en estudios previos de rivaroxaban, y esto llevó finalmente a la aprobación de FDA para la indicación de tromboembolismo venoso. La evaluación de los parámetros farmacocinéticos confirmó que los niveles plasmáticos de rivaroxaban eran equivalentes a los observados con las dosis de 20 miligramos al día en pacientes adultos, y no hubo asociación entre los niveles de parámetros farmacocinéticos con recurrencia, sangrado o efectos adversos. Los regímenes de dosis pediátricas se ajustan al peso y por edad, entonces en general requieren una dosificación de 1 vez al día en los pacientes que pesan más de 30 kilos, se administra 2 veces al día en los niños que pesan entre 12 y 30 kilos, y en los que pesan menos de 12 kilos se administran 3 veces al día. En general los pacientes más de 50 kilos reciben 20 miligramos al día, los que pesan entre 30 y 50 kilos 15 miligramos, y menos de 30 kilos hasta 12 reciben 10 miligramos. Los que pesan menos de 12 kilos, aparte de recibirlo cada 8 horas, lo reciben según peso. El estudio Universe fue un estudio multicéntrico internacional. En el Hospital Austral pudimos participar de este ensayo. Lo que trató de ver es que si era posible prevenir la trombosis en niños de 2 a 8 años de edad con fisiopatología de ventrículo único, es decir, con una cardiopatía congénita que requería un bypass total a través del procedimiento de Fontan-Kreutzer, y comparó rivaroxaban luego del postquirúrgico inmediato, luego de estar heparinizado en el periodo inmediato, comparó continuar con rivaroxaban o aspirina durante 12 meses. La verdad es que en principio a nosotros nos costó un poco este estudio porque creíamos que la mejor randomización hubiera sido con anticoagulación oral, es decir, que tenían que ser pacientes muy seleccionados los que podían randomizar a aspirina. Por suerte la probabilidad también de que te toque rivaroxaban era mayor, por lo tanto era un poco más segura la opción. Siempre tratamos de elegir los mejores pacientes porque la verdad que íbamos a tener una droga en la que íbamos a tener que, ante cualquier urgencia, recurrir a soporte transfusional y requeríamos cierta estabilidad con un buen circuito funcionante. Así que, pero bueno, pudimos incluir pacientes. Los resultados de este estudio ya fueron publicados y los niños que recibieron rivaroxaban tuvieron un perfil de seguridad similar y una tendencia a eventos trombóticos menos frecuente en comparación con los niños que recibieron aspirina. Tuvimos incluso una niña que se fracturó dentro del ensayo con rivaroxaban y la verdad que se pudo manejar dentro de todo sin ninguna complicación mayor. Este estudio permitió finalmente la aprobación también del rivaroxaban para la prevención de trombosis en los pacientes operados de Fontan, es decir, con bypass total. Respecto del dabigatran, las formulaciones pediátricas del dabigatran incluyen gránulos recubiertos para niños menores de 12 años y una suspensión para los lactantes. Las dosis pediátricas se calcularon a partir de un modelo farmacocinético de la población adulta, utilizando función renal como una covariable principal. Los regímenes de dosis previstos se evaluaron en una serie de estudios de fase 2A que evaluaron la farmacocinética y la farmacodinámica en todos los grupos de edad, y no se informaron muertes ni eventos hemorrágicos o eventos adversos graves relacionados con el fármaco, y las relaciones farmacocinética y farmacodinámica para dabigatran fueron consistentes con aquellas que se observaron en pacientes adultos con tromboembolismo venoso. El ensayo pivotal Diversity, que fue fase 2B3 de dabigatran, fue un ensayo controlado, aleatorizado y abierto de seguridad y eficacia que comparó dabigatran versus la terapia de estándar, formaba parte del estándar de cuidado de los pacientes con heparina de bajo peso o antivitaminas K en una proporción 2:1 en 267 niños de 0 a 17 años con tromboembolismo venoso agudo. Se buscó como objetivos determinar la tasa de resolución completa del trombo, la ausencia de recurrencia o muerte relacionada con tromboembolismo venoso, y se alcanzó esto en 81 pacientes, el 46% de los que recibieron dabigatran y en el 42% de los pacientes que recibieron
la terapia habitual. La frecuencia de cualquier sangrado fue 22 frente a 24% y los sangrados de tipo mayor fueron exactamente las mismas en las dos ramas. Y la relación farmacocinética y farmacodinámica del dabigatran fue similar a la observada en pacientes adultos. El programa de dabigatran incluyó también otro estudio de fase 3 de un solo brazo que evaluó dabigatran para la prevención secundaria extendida de tromboembolismo venoso en 199 niños después del tratamiento anticoagulante durante 3 meses que tenían un factor de riesgo clínico no resuelto que requería anticoagulación prolongada, por ejemplo, una trombofilia hereditaria o adquirida. La mediana duración de este tratamiento prolongado fue de 36 semanas y solo el 1% de los niños recurrió y el 1.5 y el 1% experimentó eventos hemorrágicos mayores y no mayores respectivamente. La simulación farmacocinética indicó que utilizando dabigatran en pacientes pediátricos como una solución oral, gránulos o cápsulas, no era necesario ajustar la dosis ni monitorizar esta dosis. Sin embargo, a pesar de que se aprobó sin monitoreo, sí es como una preocupación que en el ensayo Diversity hubo un 9.7 y un 12.13% de los niños que no alcanzaron en las distintas fases del estudio las concentraciones objetivos y que tuvieron que interrumpir de alguna manera la terapia, lo que genera la preocupación acerca de que si el dabigatran tiene o no que ser monitorizado en pediatría, aunque su aprobación no la recomienda. Dentro de las precauciones respecto al rivaroxaban, además de una buena función hepática, no está recomendado en menores de 6 meses que han nacido prematuros, menos de 37 semanas, con muy bajo peso y que tienen en general pocos días de alimentación por boca. Y en el caso del dabigatran no está recomendado en válvulas bioprotésicas ni en pacientes que tienen un SAF triple positivo. En ambos casos, la gran preocupación tiene que ver con la realización de procedimientos como punciones lumbares y el sangrado espinal con las secuelas, por lo tanto, esta es la mayor precaución que hay que tomar. Finalmente, los estudios en marcha respecto del apixaban, las formulaciones pediátricas de apixaban en estudios son una multitableta soluble y una solución oral, además de las tabletas para adultos. El programa pediátrico de apixaban tiene uno de los espectros más amplios de indicaciones para el tratamiento de la enfermedad trombótica en niños. Un estudio de fase 1 evaluó parámetros de farmacocinética y farmacodinámica que fueron similares a los adultos, aunque sus estudios no se han publicado aún. El estudio, quizás uno de los estudios más importantes de apixaban en marcha, tiene que ver con un ensayo en leucemia linfoblástica aguda o linfoma, en tratamiento con asparaginasa y presencia de catéter venoso central, a ver cerca si es posible prevenir la incidencia de trombosis en este grupo de pacientes. Y hay un ensayo, este ensayo precisamente es controlado y aleatorizado y abierto y lo compara versus placebo. Y también hay un ensayo que incluye las cardiopatías congénitas y adquiridas, por eso dijimos que en general ese es el ensayo Saxophone. El apixaban está tratando de cubrir la mayor cantidad de espectro de indicaciones de la patología trombótica en pediatría. Respecto del edoxaban, se evalúa una suspensión oral pediátrica de edoxaban para niños, además de las tabletas disponibles, y en un estudio de fase 1 de única dosis, que evaluó la farmacocinética, farmacodinámica de edoxaban en pacientes pediátricos en todos los grupos de edad, también parecería indicar que se reproduce lo mismo que en adultos, tampoco está publicado todavía, y hay un ensayo fase 3, controlado y aleatorizado y abierto, de seguridad y eficacia de edoxaban para la tromboprofilaxis de niños con enfermedad cardíaca en riesgo de tromboembolismo venoso durante un máximo de 9 meses. Este es el ensayo que está ahora abierto y en curso y todavía no cerrado. Y finalmente hay un ensayo también, fase 3, abierto, controlado y aleatorizado, donde se evalúa seguridad, eficacia, farmacocinética y farmacodinámica del edoxaban en comparación con la terapia estándar para el tratamiento anticoagulante de pacientes con trombosis venosa aguda. En el futuro hay muy poco, pero quizás estos nuevos inhibidores del 11 y el 12 hay que ver que demuestren
eficacia suficiente con menor riesgo de sangrado en estos pacientes, sobre todo en algunos que tienen un riesgo de sangrado muy importante en la población pediátrica. Bueno, gracias.